Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xavi Alventosa Callejero. Soy estudiante de Educación Social en la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, además de ser animador sociocultural e integrador social. En el día de hoy haremos una entrevista a la doctora Celeste León, que es doctora en Ciencias Sociales, a la vez que graduada en Educación Social. Esta entrevista irá encaminada a la explicación sobre qué es el bullying y el ciberbullying y, sobre todo, encarado en cuanto al rol de la educación social. Entrando en materia, Celeste, ¿podrías explicarnos qué es el bullying? Vale, buenas tardes, encantada de estar aquí con todas vosotros y con todos vosotros. Antes de empezar, me gustaría advertir pues que en esta entrevista hay una especial sensibilidad en la prevención del uso del lenguaje sexista. Pero no obstante, para facilitar la comprensión, hemos optado por utilizar el uso del masculino genérico. Respecto a la pregunta de qué es el bullying, pues debemos decir que una de las definiciones más aceptadas y utilizadas del bullying, también denominado con otras acepciones, es decir, acoso escolar, maltrato entre iguales, violencia entre iguales, es la formulada por Olweus en 1973. ¿Qué considera este autor? Pues considera que para que exista una situación de bullying o acoso, el estudiante debe estar siendo intimidado pues, por otro estudiante o grupo de estudiantes. Le dice cosas desagradables, se ríe de él, le ignora, le excluye de su grupo de amigos o no cuenta con él para hacer actividades, pero con una intencionalidad, es decir, a propósito. Le amenaza, le golpea o le empuja, o dice mentiras, rumores falsos, trata de convencer a los demás para que no forme parte de su grupo de amigos. Hay que decir que estas conductas ocurren frecuentemente y son difíciles para el estudiante defenderse por sí mismo. Si no, no hablaríamos de bullying, hablaríamos de otro tipo de violencia, como la violencia escolar o la violencia entre iguales. En definitiva, para decir que es acoso y que no es acoso, pues se tienen que cumplir tres características, ¿vale? Uno, la intención de hacer daño y la intencionalidad. Evidentemente, el alumno agresor va a decir, pues ha sido sin querer, esto es una broma, no pasa nada. Entonces debemos estar alerta sobre esto. Dos, la reiteración de la conducta. Y tres, tercera, desequilibrio de poder. Es decir, el estudiante, la víctima, no sale por sí mismo de la situación o es difícil que salga por sí misma de la situación. Normalmente debemos estar atentos porque el estudiante agresor suele elegir a aquellos alumnos más indefensos. Vale, ¿qué formas tiene el bullying? Vale, pues también es importante tener en cuenta que normalmente existe un componente psicológico en todas las formas, no obstante podemos hablar de distintas formas. En este sentido podemos destacar, pues una de las formas sería el bullying físico, el acoso físico. ¿Qué es el acoso físico? Pues son conductas violentas dirigidas hacia el cuerpo del alumnado, es decir, pegar, empujar, etcétera, o indirectas contra objetos personales, por ejemplo, romperle sus actividades de clase, romperle sus exámenes, romperle su móvil, etcétera. Luego estaría el acoso verbal, es decir, los insultos, los cotilleos, los motes. El acoso social, que son conductas para aislar a este alumno o excluirlo de un grupo de iguales. Por ejemplo, no dejarlo participar en alguna actividad, excluirlo o ignorarlo. Y estaría el psicológico, amenazas, humillaciones o se burla de él. Debemos destacar que con el desarrollo de la tecnología, pues existe una nueva modalidad de bullying que sería ciberbullying, también denominado ciberacoso, acoso electrónico, acoso digital, acoso tecnológico, acoso cibernético o acoso digital entre iguales. Si nos preguntamos sobre la definición de ciberbullying, existen muchas, pero una que podemos destacar es, por ejemplo, la de Smith y colaboradores en el 2008. ¿Qué dice Smith y colaboradores en el 2008? Pues que el ciberbullying, ¿qué es? Una conducta agresiva e intencional que se repite de manera frecuente en el tiempo. ¿Pero qué se añade aquí? Pues el uso de los medios tecnológicos por un grupo o por un individuo.
sobre una víctima que, de nuevo, pues no puede defenderse por sí misma fácilmente. Vale, ¿podrías hablarnos hablando del ciberbullying, podrías hablarnos de los tipos de ciberbullying que existen, si los hay? Vale. Debemos tener en cuenta que las tecnologías están en continua transformación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente ahora, a día de hoy, estemos hablando de una forma de esta conducta, pero cuando retomemos dentro de 5 años y volvemos a ver esta entrevista, posiblemente estén obsoletas. Es decir, el alumnado elige otras nuevas formas de implicarse en esta conducta. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías ofrecen otro tipo de uso o de herramientas. Sin embargo, sí podríamos hacer a grandes rasgos pues una descripción. Sería, por ejemplo, los insultos electrónicos, la denigración, es decir información falsa sobre otra persona, enviar fotos de alguien, pero ¿cómo? Alteradas digitalmente, la suplantación de la identidad, la exclusión. ¿Qué hablamos aquí cuando de exclusión? Pues no dejar participar en una red social, en un grupo, por ejemplo, no dejar participar a alguien en una red social, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp de clase. ¿Esto qué quiere decir? Pues existe en el aula un grupo donde están todos y hay un alumno que no participa. A veces ocurre que este grupo de clase aposta crea un grupo para meterse con determinada persona y le llama, por ejemplo, el gordo de la clase, la gorda de la clase. Entonces, evidentemente, existe una intencionalidad aquí de hacer daño. También sería revelar información comprometida de la víctima a otras personas. A veces pasa que al alumno le roban su información o le roban el móvil o le quitan un momento el móvil en un momento concreto. ¿Y qué ocurre? Pues que esta información la difunden a través de las redes sociales. Y también tenemos la ciberpersecución. Esto es un envío constante de mensajes amenazándolo o insultándolo. Y por último tenemos la paliza feliz, que evidentemente de feliz no tiene nada. ¿Qué es la paliza feliz? Pues sería cuando a algún alumno le agreden de forma física y violenta y alguien lo graba o un grupo lo graba. ¿Y qué ocurre? Pues que lo suben a las redes sociales y lo pueden ver muchísimas personas una y otra vez. Vale, ¿y cuáles son las consecuencias del bullying y el ciberbullying tanto para el alumnado que es víctima como para el agresor y el observador? Vale. Otra cosa a destacar y sobre esta pregunta y sobre esta temática, que aunque podemos hablar de víctimas y agresores, pues no siempre es tan sencillo hablar de víctimas puras o de agresores puros. Puede existir lo que se conoce como víctima agresiva y de hecho es bastante frecuente. Sin embargo, pues para facilitar la comprensión, pues vamos a hablar de víctimas y agresores puros como tal. Sí me gustaría destacar que voy a hacer un poco un resumen de lo que dice autores destacados que han investigado sobre este tema y voy a enseñar un libro por si alguien de su interés que está sacado sobre este libro, este resumen, que es este. Y cuando se suba el vídeo, pues en el enlace ponemos el nombre, por si alguien lo quiere consultar. Vale. Cuando hablamos de las víctimas, ¿qué consecuencias puede tener la situación de violencia que está sufriendo, ¿no? Pues uno de los más importantes a destacar en el sentido de que nosotros tenemos un gran rol sería el rechazo a la escuela o el bajo rendimiento académico y el fracaso escolar. Porque es importante, porque nosotros aquí, si lo unimos con la prevención del asentismo escolar, debemos de considerar este aspecto. Otro sería pues, los sentimientos de inseguridad, soledad e infelicidad. También la timidez, el aislamiento social, la baja autoestima, los sentimientos de culpabilidad y las somatizaciones de dolores físicos. A veces ocurre que a los niños les dicen a sus madres, me duele la cabeza, me duele la barriga, no quiero ir a clase. Y cuando ello ocurre una y otra vez, esto es un síntoma claro de que posiblemente puede ser que ocurra esta situación. Los trastornos del sueño,
la intensa ansiedad y el pánico social, la depresión, la tristeza, la ideación suicida y en los casos extremos estaría el suicidio. A largo plazo, pues si existe una situación continuada en el tiempo sobre esta problemática, puede ocurrir pues que la víctima en un futuro, cuando sea adulto, sienta una elevada depresión, ansiedad y fobia social, entre otras problemáticas. En este caso, esto sería un poco un resumen de las consecuencias para la víctima. Y luego estarían las consecuencias para los agresores. No sé tanto si aquí podríamos hablar de consecuencias de causas o de relaciones, pero vamos a llamarlo consecuencias. Estaría el bajo rendimiento académico, el fracaso escolar, muchas conductas antisociales, dificultades para cumplir las normas, relaciones sociales negativas, falta de empatía, crueldad e insensibilidad ante el dolor ajeno, insensibilidad ante el dolor ajeno, ausencia de los sentimientos de culpabilidad, dificultades del control, de la ira, de la impulsividad, también la baja capacidad de autocrítica y una baja capacidad para asumir responsabilidades. Y a largo plazo también, si esta situación es muy frecuente, pues puede ocurrir también consecuencias a largo plazo cuando el adolescente o el niño sea adulto, que pues por ejemplo es una antesala de conductas delictivas de violencia, por ejemplo violencia de pareja, violencia de trabajo, violencia hacia la naturaleza, etcétera. Y si nos vamos a las consecuencias de los observadores, pues tendríamos un miedo y sumisión ante las personas violentas, la pérdida de la empatía y de la desensibilización ante el dolor de los seres humanos, el desarrollo de una persona insolidaria, el sentimiento de culpabilidad por no defender a la víctima siendo consciente de la situación injusta y a largo plazo la persistencia de estos síntomas en la edad adulta. Antes de continuar con la entrevista, sí es bueno destacar que el ciberbullying, en el ciberbullying las consecuencias pueden ser más dramáticas. Muy sencillo. Si un alumno en su situación de violencia se queda en el colegio, se queda en el colegio, pero en el caso de ciberbullying es que continúa a través de las redes las 24 horas y los 7 días de la semana. Además, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos hay un anonimato. ¿Qué ocurre con el anonimato? Porque la víctima pues no conoce a sus agresores. Imaginaros para un adulto cuando nos roban nuestras cuentas del banco, etcétera, la situación, cómo nos sentimos de indefensos, pues ellos, esto es bastante atroz. En general, pues sienten una sensación de mucha inseguridad, un malestar y, por supuesto, una indefensión sobre esta situación. Pérdida de control y la alta repercusión que tiene esta difusión, porque se convierte en algo bastante incontrolable. Una vez que está subido a la red social, se puede ver tantas veces, difundir tantas veces, que es realmente serio. Vale, pues entonces, como profesionales de la educación social, ¿cómo podemos prevenir estas problemáticas sociales? ¿Cuáles serían nuestras intervenciones? Vale. Pues yo creo que hay varios ámbitos de actuación interesantes, pero podemos destacar algunos aquí. El primero sería la educación para la mejora de la convivencia en los centros educativos y en la comunidad. ¿Qué objetivos estamos haciendo o nos podemos plantear? Pues, por ejemplo, diseñar, aplicar y colaborar en programas y actuaciones de educación en valores, en convivencia y en programas preventivos. También crear espacios socioeducativos y equipos de trabajo mediadores para la eficacia en la resolución de los conflictos de una forma positiva y pacífica. Promocionar y potenciar la participación del alumnado en la dinámica escolar. Debemos enseñarles a participar de una forma positiva y democrática. Participar en la planificación de los planes de acción tutorial. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hacen los tutores? ¿Qué se está haciendo? Participar con ellos, en la planificación, en las acciones. Otro de las actuaciones interesantes sería la dinamización familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en nuestro enfoque los siguientes objetivos. Participar en programas de asesoramiento y formación de familias.
Es decir, ver los estilos educativos que funcionan, los que no funcionan, cómo podemos potenciar los que están funcionando, etcétera. Y también ver los usos positivos de las tecnologías. Trabajar con la familia sobre este aspecto, sobre el uso positivo de los medios de comunicación. El desarrollo de estrategias de la participación escolar de la familia. Orientar a la familia sobre su importante función educativa en esta problemática. Informar y facilitar el acceso a los recursos educativos y sociales. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que, por desgracia, junto con esta problemática, pues por ejemplo, nos podemos encontrar que se sume la situación de que veamos que un adolescente tiene una adicción a las tecnologías. Pues nosotros somos un importante nexo que conectaría un recurso especializado con el centro educativo. Entonces derivaríamos a este alumno o lo pondríamos en contacto con pondríamos en contacto a la familia con este recurso y se llevaría a cabo una intervención más especializada. Y por último, no por último, sino otro de los ámbitos sería la participación con la comunidad. Aquí este también es muy importante porque se ha constatado que las experiencias de prosocialidad se vinculan con un fomento de la empatía y a la vez la empatía es excelente para la prevención de esta problemática. Por ello sería muy interesante pues, promocionar experiencias de voluntariado, experiencias de aprendizaje y servicio, de servicios comunitarios y de altruismo en general. ¿Qué haríamos? ¿Qué tendríamos como objetivo? Pues el diseño, la implementación y la evaluación de propuestas para fomentar las relaciones del centro con el entorno social en el que está encuadrado el centro. Hay muchas más, pero hacer en resumen. Y ya para finalizar, ¿podríamos hacer una síntesis de los principales retos de la educación social respecto al bullying y al ciberbullying? Vale. Pues yo empezaría diciendo lo que todos sabemos, que sería la necesidad de la figura de los profesionales de educación social en todos los centros educativos. Cuando digo todos, es todos. Pero evidentemente pues es más urgente pues en aquellos centros educativos de educación obligatoria, como mínimo. Lo ideal es ir más allá, empezar desde la guardería a continuar con la propia universidad. En España ya se están haciendo acciones de prevención de la violencia del bullying en la propia universidad. Entonces ahí también tenemos un reto y un hueco profesional. 2. La educación social como derecho de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según nuestras instrucciones de 2007, por la que se regula la intervención del educador y la educadora social en el ámbito educativo, se priorizan las acciones de atención al alumnado de especial dificultad o situación, ¿vale? Entonces, yo creo que este enfoque se queda cojo. ¿Qué quiere decir que se queda cojo? Si vemos una de las acciones o de los métodos más efectivos como el método Kiva, este método se basa en trabajar las competencias socioemocionales y los valores con toda la comunidad educativa, donde aquí también estaría a apoyar no solo a las víctimas y los agresores, sino también a los observadores, es decir, a los testigos. Entonces, con este enfoque que hemos visto, que acabo de hablar de la Comunidad Autónoma Andaluza, si se prioriza, está bien que se priorice, no digo que no, pero tendría que ser muchísimo más amplio y concebir la educación social como eso, como un derecho de toda la ciudadanía, de todo el alumnado. Luego también creo y considero que debemos aparecer claramente en todos los protocolos de acoso y de ciberacoso, pero aparecer de verdad, no con nombres como el estilo otros profesionales o otras cuestiones que sabemos que están ocurriendo. Entonces debemos estar en los protocolos, estar de verdad en una forma participativa y evidentemente tener un impacto. Es muy sencillo, profesionales de la educación social, que aparezca nuestro nombre, porque si no, queda todo muy en el aire. Y un punto que considero muy importante es
diseñar programas y proyectos y evaluarlos y publicarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que publicar nuestros resultados, ver nuestro impacto, ver cuál es nuestro rol y qué es lo que se está haciendo, lo que se debe hacer, lo que no se hace, etcétera. Si no, como profesionales de la educación social, pues realmente estamos un poco, no perdidos, porque perdidos no estamos, pero lo necesitamos si queremos que se nos reconozca y seguir construyendo profesión. Y esto es así. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Porque debemos de dominar los paradigmas y los métodos, las estrategias y las técnicas de recogida de datos. Entonces, la ciencia tiene que ser nuestro mejor aliado. Y tenemos mucho que decir y mucho que hacer sobre este tema de la ciencia y la investigación, ¿vale? Entonces, debemos de ponernos las pilas con esto y publicar mucho más. También creo que además de hablar del bullying y ciberbullying, debemos de ir más allá, tener una perspectiva de ir más allá, de ver, no es un reto porque lo tenemos, pero digamos que para cerrar aquí como conclusión, diría que también tengamos el foco de atención pensando en otras problemáticas, como es el caso de sexting, de grooming o de adicción a las tecnologías, porque desgraciadamente son una de las mayores problemáticas que tienen nuestros adolescentes y nuestros niños. Independientemente, me gustaría decir dos cosas más, que no solo el reto de educadores sociales, sino en general como profesionales. Y creo que nosotros debemos de ser muy coherentes con nuestros valores profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Porque de nada me vale prevenir bullying o ciberbullying si yo paralelamente estoy desacreditando a mi compañera o a mi compañero de trabajo o a mi propio compañero de piso en el ámbito online o offline. Entonces tenemos que ser coherentes con los valores. Y por último, y muy importante, creo que tenemos que tener el foco de atención puesto en la perspectiva de género, en la prevención de la LGTBI-fobia y de todas las fobias del mundo, porque van también unidos a esta problemática. Y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta más. Vale, pues bueno, en principio ha quedado todo bastante claro, ha sido muy interesante tu exposición y con esto damos por concluida la entrevista. Gracias, doctora Celeste León, por tus explicaciones y al resto os vemos muy pronto. Hasta luego.